Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. ¿Quién se acuerda del libro que estamos estudiando? ¿Quién se acuerda? Hechos, muy bien. ¿Alguien más? ¿El capítulo qué? 16. ¿Y cómo se llama la lección? El segundo viaje misionero. Estamos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16. El tema se está llamando el segundo viaje misionero. Ahora, hermanos, vamos a buscar ya no el 16, sino el 17. Hechos, capítulo número 17. Vamos, hermanos, creo que sí lo podemos, pudiéramos hacerlo más despacio, pero hoy quiero ir un poco más rápido. Vamos a cruzar hoy con el apóstol Pablo y sus compañeros. 4 ciudades, hermanos. Ya pasamos por Filipos y las ciudades anteriores a esas. Filipos, ¿se acuerdan, hermanos, qué pasó en Filipos? Rápidamente, ¿alguien se acuerda qué pasó en Filipos? Bueno, allí, hermanos, en Filipos, el apóstol Pablo echó fuera el demonio de una mujer. Entonces, cuando él echó fuera ese demonio, a él lo azotaron, a él y a Silas, los golpearon, los pusieron en la cárcel. Eso fue en Filipos. Ahí en Filipos, hermanos, fue donde miramos la semana pasada, donde estuvimos mirando la conversión de el carcelero. Entonces, vean lo que dice el capítulo 17 de Hechos. Hermano pastor, ¿prendería el proyector? ¿Te ha prendido? Sí. Ok. Entonces, en Hechos 17, hermanos, dice la palabra de Dios, pasando por Anfípolis, ya cuando salen de Filipos, pasan por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Muy bien, llegaron a Tesalónica. ¿Saben, hermanos? A esta lección yo le quisiera llamar no obstante, constante. No obstante, constante. ¿Por qué? Porque no obstante, hermanos, lo que vemos que le ha sucedido al apóstol Pablo, él fue ¿qué? Constante. No obstante lo que le estaba sucediendo, que lo habían azotado, no obstante a eso, que lo habían encarcelado, no obstante a eso, él fue constante. Y ahora, hermanos, en estas ciudades que vamos a ver que enfrentó obstáculos, persecución, y la lección se llama no obstante, constante. Es de mucha ejemplo, hermanos, para nosotros. Como leyó, creo que el hermano Leo hace como 3 semanas atrás, aunque no haya vides, aunque no haya manadas, aunque no haya vacas, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. Entonces vamos a leer otra vez más el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí vemos que había una sinagoga. Cuando pasamos por la ciudad que estaba atrás, no había una sinagoga, sino que se reunían a la orilla ¿de dónde? De un río. Allí no había sinagoga. Aquí sí había sinagoga. Y dice el versículo número 2, y Pablo tenía esa bendita costumbre, acostumbraba fue ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Estos 3 días de reposo, ¿saben cuáles eran los 3 días de reposo? El sábado. Por 3 días de reposo. Entonces lo que quiere decir es que por lo menos 3 semanas él estuvo allí en Tesalónica. Por lo menos 3 semanas. No solamente los sábados, sino de sábado a sábado él estaba enseñando. Y muy interesante, hermanos, lo que vemos en el versículo número 3. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque nos permites la vida, Señor, para este día. Gracias porque nos permites vivir, Señor, en este día tan hermoso. Gracias, Señor, por la salud, por las fuerzas que nos das.
Gracias, Padre, porque tenemos un templo, una iglesia, tenemos hermanos, tenemos pastor y tenemos tu palabra, Señor, para que nos ayudes a vivirla, a escudriñarla y a ponerla por obra. Reúnete con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué interesante el verso número 3. Verso 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora el versículo número 3. Él al discutir con ellos dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Aquí podemos sacar algo muy importante, hermanos. He aquí la importancia de que en la iglesia pues sea esto, ¿verdad? La Biblia. El apóstol Pablo no hablaba por sí, si era profeta, si era apóstol. Pero él aquí dice la Biblia, declarando y exponiendo, es decir, dejando evidencias de lo que él les iba a decir era verdad y no eran solamente palabras al aire, ni eran ideas de él. He aquí la importancia de que todos aquellos que se reúnen en una iglesia se aseguren de que lo que se les está enseñando es la Biblia, es la palabra de Dios. No lo que yo creo o lo que yo escuché o lo que yo pienso o lo que yo siento. Si bien, hermanos, se usa un libro como lo usamos aquí, es solamente como una guía que nos está ayudando y que nos está encaminando a el tema que estamos tratando de desarrollar. Pero muchas veces el libro no está de acuerdo con la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desechar el libro o desechar la Biblia? Desechar el libro y seguir lo que dice la Biblia, porque dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El apóstol Pablo, hermanos, dice, cuando él llegaba a las sinagogas, declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Probablemente, hermanos, no sé, pero me viene a la mente Isaías 53, porque él dice de que Cristo iba a morir y iba a resucitar. Ahí en Isaías 53 nos dice claramente lo que iba a suceder con el siervo de Jehová, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Ojalá y no sea el caso, hermanos, en nuestra iglesia, que la Biblia a veces nos enfade, que a veces nos canse, que a veces nos moleste. Pues la Biblia, hermanos, son solo letras y más letras. Son muchos libros, 66 libros. Que Dios guarde el día que nos canse la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, hermanos, cada vez que vemos que los tiempos están más difíciles, más agarrarnos de este bendito libro, de la palabra de Dios. Cuando algo, hermanos, se nos enseña aquí en el templo, ya sea el pastor o sea su servidor, y están notando ustedes que nos estamos yendo, que nos estamos que nos estamos alejando de la verdad, por favor tengan amor por nosotros y díganos, hermano, lo que usted nos está diciendo no está en la Biblia. Que vengamos con una doctrina diferente, porque ahorita, hermanos, más adelante vamos a ver que había personas que les gustaba oír cosas nuevas, cosas diferentes, y así somos nosotros. Nos gusta escuchar algo nuevo, pero no hay nada nuevo debajo del cielo. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no va a cambiar. Y es lo que tenemos que tratar de enseñar. Amén, hermanos. Y debemos de tratar de enamorarnos de ella. Es muy bonito enseñarla. Yo creo que a mí me encanta enseñar la Biblia, pero me gusta también que me la enseñen. Me gusta también escucharla. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso era lo que él declaraba y eso era lo que él exponía, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Cuando, hermanos, vamos a seguir leyendo, tal vez podamos leer mucho hoy,
Dice, cuando él dijo esto, dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Gracias a Dios, hermanos, por estas personas que sí escucharon el evangelio, que sí atendieron a aquello lo que Pablo decía. Cuando Pablo exponía, cuando Pablo enseñaba la Biblia, Dios abrió el corazón de estas personas y creyeron. Pero desafortunadamente, hermanos, no todos. Muchos se levantaron en contra de él. Recuérdense, hermanos, que el Señor Jesucristo personalmente dijo, ¿pensáis que he venido a traer paz? Pues no vine a traer paz, vine a traer espada. Porque vine a poner la madre contra la hija, a la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, bueno fuera, hermanos, bueno fuera que todos abriéramos el corazón, que todos dijéramos amén, estoy de acuerdo, pero no es así. No es así. Recuérdense que la Biblia es como la espada que penetra y que hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no nos gusta. Al principio, hermano, cuando su siervo vino a la iglesia, yo usaba yo tenía el pelo muy largo. Y cuando uno llega a la iglesia, por lo menos en mi caso, obviamente que el pastor no predicaba solamente de eso, obviamente que predicaba lo demás, pero yo sentía como que cada servicio y los que traen el pelo largo y que es deshonroso y que es deshonroso, otra vez y otra vez, duele. O te arrepientes o te rebelas. Pero la palabra de Dios dice, es deshonroso y es deshonroso. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues encaminar nuestro camino, enderezar nuestros caminos. O traer espada o obedecer a Dios, o nos vamos a separar. Aquí, hermanos, unos creyeron, pero otros no creyeron. Vean lo que dice el versículo número 5. Entonces los judíos, ¿qué hermanos? Que no creían. Pero ¿verdad que en el 4 sí creyeron unos? En el 5 no creyeron. Aquí hay una división. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, dice, tomaron consigo algunos, ¿qué, hermanos? Ociosos. Dice, hermanos, que estos ociosos eran personas que estaban en la plaza, que no tenían nada que hacer. Ni les importaba si iban a la sinagoga, ni les importaba si Dios existe, si Dios no existe. Eran hombres ociosos, eran hombres que se levantaban y salían afuera de las tiendas y ahí a hablar y bla, bla, bla. Y ahí estaban. Entonces esos judíos querían ir contra Pablo porque estaban celosos de que el apóstol Pablo estaba enseñando y que muchos creían lo que Pablo decía, y ellos se pusieron celosos. Y dice, tomaron consigo algunos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Este Jasón, por lo que dice más para abajo la Biblia, parece que era un hermano que había albergado a Pablo y a Silas. Cuando estas personas se dieron cuenta de que Pablo estaba allí, fueron a la casa de este hermano de Jasón. Y dice la Biblia que lo agarraron porque no encontraron a Pablo ni a Silas, entonces agarraron a Jasón y lo llevaron a los gobernantes. Pero después, hermanos, cuando lo llevaron allá, dice que obteniendo fianza, es decir que Jasón, no sé, como pagó algo, como lo conocemos nosotros, pagó algo y lo dejaron libre. Pero el punto aquí, hermanos, es que una vez más, el diablo va en contra del apóstol Pablo, tratando de detener aquella obra que el Espíritu Santo de Dios le había encomendado y por la cual él había salido a predicar la palabra de Dios. No obstante, hermanos, que constante. No obstante, constante. Después, hermanos, a pasar el tiempo aquí en Tesalónica, vean lo que el apóstol Pablo les escribe a ellos. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Vean lo que el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica después que él les manda esta carta.
En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo número 6, vean lo que el apóstol Pablo les dice. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice así: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sigue diciendo, hermanos, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para recibir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero vean lo que dice el verso número 6 una vez más. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y dice, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Porque esta iglesia, hermanos, cuando estos judíos agarraron una turba, juntaron hombres ociosos y fueron contra el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo los alaba, les dice, ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Vean el versículo, capítulo 2, versículo número 13, 2:13, dice, por lo cual también nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, vean lo que dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, porque ahí estamos viendo que ahí llegó el apóstol Pablo, la recibisteis, no como palabra de hombre, no como si fuera mi palabra, dice el apóstol Pablo, no como si fueran nuestras palabras, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y debemos de recibirla como tal. Palabra de Dios. No la palabra de nadie más. Es la palabra de Dios. Respete la palabra de Dios. Aún, hermanos, sus hojas, aún su pasta. Debemos de respetar este libro, hermanos. Debemos de tener cuidado con él. Más aparte de no andarla pateando, más aparte de no andarla entre los carros, más aparte de el contenido que tiene. Hay frases que dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna. Y el apóstol Pablo los alaba y les dice, mira, ustedes entonces recibieron la palabra de Dios, no como si fueran otros, sino como según es en verdad la palabra de Dios. Seguimos ahí en Hechos 17 y seguimos leyendo. Dice, pero no hallándolo, trajeron a Jasón, a algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido, parece que los había hospedado. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso era lo que el apóstol Pablo predicaba, y en tono de burla ellos decían, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y luego dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Muy bien, lo soltaron. Eso pasó en Tesalónica. Vea lo que dice el versículo 10. Ahora vamos a otra ciudad, creo que se llama Berea, en otra ciudad. Inmediatamente, cuando miraron lo que estaba sucediendo en Tesalónica, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. Muy bien, ya pasamos por Tesalónica, ahora estamos en Berea. Y ellos,
Habiendo llegado, dice ahí la palabra de Dios, entraron una vez más en la sinagoga. Ahí estaba siempre el apóstol Pablo, siempre que tenía oportunidad, aunque era un viaje misionero, aunque eran ciudades que tal vez él no conocía, él procuraba buscar una sinagoga, buscar una iglesia, porque tenía esta santa costumbre de reunirse con el pueblo de Dios, como debe de ser costumbre de cada uno de nosotros. Siempre que tenemos un servicio, siempre que tenemos una reunión, debemos de procurar, hermanos, estar en la casa de Dios con los hermanos, con los cristianos, escudriñando la palabra de Dios. Vean que estos hermanos de Berea, dice la palabra de Dios, lo vamos a leer, pero dice que estos hermanos eran bien nobles, los hermanos, eran buenos hermanos, eran nobles, eran de buen corazón, porque recibieron la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermanos, cuando recibieron la palabra dice que cada día, todos los días, hermanos, escudriñaban las escrituras. Y dice, para ver si estas cosas eran así, cada día. Imagina, hermano, que digamos, hermanos, vemos la necesidad de que nos estamos alejando de la palabra de Dios. Veo como que andamos, como que a veces sí, como que a veces no, como que ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Creo que es necesario, hermano, reunirnos todos los días. ¿Qué haríamos? Me apedrean, hermanos. Quítalo de ahí, pastor, que es muy exagerado, muy extremista. No. Yo sé, hermanos, es solamente una imaginación. Pero el caso es, hermanos, es que sí tenemos que conocer la palabra de Dios. Sí tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, entonces inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y vean el versículo número 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted, hermano, tiene hermano. Gracias, hermano Pablo. Predíquenos. Responsabilidad de que lo que se les está diciendo sea verdad, que está aquí en la Biblia. Tienen la responsabilidad. Y si acaso, hermano, les estamos enseñando algo, y por respeto, cuando se termine el estudio, cuando termine el servicio, díganos, hermano, a mí me llamó la atención lo que usted dijo, que nos vamos a salvar por obras. A ver, explíqueme, porque según yo veo en Efesios, dice que es por gracia, pero tienen la responsabilidad. Si no, hermanos, pues el pastor dijo, a lo mejor el pastor está más chueco que el... Tenemos la responsabilidad de escudriñar y de ver a ver si lo que se nos está enseñando es así. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores, no tienen todo concuerda. Los que estamos llenos de errores y de falta de sabiduría y de conocimiento somos nosotros. Pero ellos, hermanos, dice, se reunían todos los días para ver si lo que se les enseñaba era así. Dice el estudio, hermano, su ejemplo ilustra claramente la importancia de que cada individuo interprete correctamente la palabra de Dios. Esta semana miré una placa, una calcomanía de un carro, y decía no solamente el verso, sino también el capítulo. Y decía no solamente el capítulo, sino también la Biblia. Y yo pienso, hermanos, que lo que quería decir es diciendo en otras palabras, no me enseñes solamente el versículo, enséñame el texto. Porque podemos sacar un versículo, hermanos, y yo puedo torcer las escrituras con un versículo, con la palabra de Dios, puedo torcer las escrituras. Lo puedo sacar del contexto y puedo apuntárselos, hermanos. Por ejemplo, hay un versículo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Puedo sacar ese versículo y pues, hermanos, tiemblen por su salvación, cuídala porque la va a perder. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice la Biblia?
Entonces yo pienso que esta calcomanía lo que estaba diciendo es como diciendo, no la tuerzas, no le des tu interpretación. Enséñame el versículo, enséñame el capítulo y enséñame el libro y enséñame la Biblia, porque toda la Biblia concuerda, no hay ni un error en la Biblia. Y a propósito, la Biblia no es de interpretación privada, hermanos. Cuando yo estaba pequeño, yo escuchaba decir que si una persona leía la Biblia se iba a volver loco. Y la Biblia se estaba por ahí en algún lugar y cuidado la lees porque te vas a poner loco. La Biblia solamente ciertas personas son las que la pueden leer y ciertas personas son las que te la pueden interpretar y son las que te pueden decir qué es lo que dice la Biblia. Mentira. Porque la palabra de Dios dice que no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta por sí misma. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos, una vez más, gloria sean dadas a Dios. Aquí dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, dice, y no pocos hombres, es decir, que creyeron muchos, mujeres y hombres, muchos. Pero vean el versículo 13, otra vez más, otro problema que enfrenta el apóstol Pablo. Dice, cuando los judíos, ¿de qué, hermanos? Tesalónica. ¿Se acuerdan que en Tesalónica se levantaron y Pablo tuvo que huir? Cuando esos judíos necios, hermanos, ángeles del diablo, se dieron cuenta que allá en aquella ciudad de Berea, ¿sí era Berea? Cuando estos judíos que estaban acá se dieron cuenta que Pablo se les escapó de noche y que Pablo se fue a predicar a la ciudad vecina, cuando ellos escucharon eso, hermanos, se fueron tras el apóstol Pablo, lo siguieron. Imagínense que el apóstol Pablo esté predicando aquí donde vivimos, en esta zona donde estamos, y el pueblo se levanta en contra de él, y pues, ¿qué tiene que hacer él? Salir huyendo, y se va, y pongan que se va, no sé, otra ciudad, a Hickory. Y yo no soy, y yo soy uno de esos judíos necios que no quiero el evangelio y escucho que está predicando en Hickory. Pues yo junto, hermanos, esa turba que yo junté, esos ociosos que yo junté en la plaza, los junto y voy y sigo al apóstol Pablo allá. Por eso aquí dice, cuando los de Tesalónica escucharon que Berea había escuchado la palabra de Dios, fueron tras el apóstol Pablo. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Por eso, ¿cómo se llama el estudio, hermanos? No obstante, constante. No obstante los latigazos que ya le habían dado a él y a Silas. No obstante el alboroto que tuvieron en Tesalónica. No obstante lo que está pasando en Berea, él siguió adelante. Siguió, no obstante. Dice, verso número 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar. Aquí envían solamente a Pablo, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. No sé si les interesa ver el mapa, pero es ok. Pero aquí dice que lo enviaron al mar, a Pablo. Ahí tuvo que agarrar un barco. Ahí no había tierra en la cual él podría pasar, sino que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Dónde se quedó Silas y Timoteo, hermanos? En Berea. Muy bien. Entonces Pablo tuvo que salir huyendo. Dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido la orden para que Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que fuese, salieron. Ahora llegó ¿a dónde? A Atenas. Muy bien. Llegó solo a Atenas y él se quedó allí, él quedó solo ahí. Silas y Timoteo se quedaron ¿en dónde? En Berea. Le dijeron, el apóstol Pablo tuvo que salir y el apóstol Pablo le dice, sí, pero lo más pronto que puedan
Envíenme a Silas y a Timoteo, envíenmelos, los necesito. No puedo yo solo, necesito que mis hermanos, mis colaboradores estén conmigo. Muy bien, vean el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No creo que haya sido así, no sé, pero yo a veces me gusta pensar, yo pienso que no sé, no digo que sea así, pero él estaba solo allí. Dice la Biblia, mejores son dos que uno. Entonces, no sé si el apóstol Pablo andaba por la ciudad de ¿dónde, hermanos? De Atenas. No sé si él andaba ahí conociendo la ciudad, reconociendo las ciudades de ellos, y tal vez no decía nada. Pero por dentro su espíritu se enardecía, lloraba, se entristecía, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta ciudad esté tan entregada a la idolatría? Tengo que hacer algo. Tengo que predicarles. Necesitan a Cristo. No es posible de que tengan tantos dioses a los cuales adoran y yo tener el Dios único y verdadero. Tengo que presentárselos. Tengo que hacer eso. Voy a esperar que vengan mis colaboradores, que venga Silas y que venga Timoteo para que me ayuden, para que si algo me pasa, no me pase a mí solo, para que me ayuden. El Espíritu Santo me ha dado testimonio de que he sufrido y no quiero que me pase algo a mí solo. Quiero que sepan cómo voy a quedar, dónde voy a quedar, qué me van a hacer. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Muy bien, aquí una vez más, hermanos, entra a una sinagoga. Les predica, les habla, les enseña, pero no solo en la sinagoga, también en las plazas, también en las calles, donde había 2, 3 personas, donde se juntaban los jóvenes a platicar, donde estaban los ancianos ahí. Él aprovechaba y llegaba y les decía, Dios los bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es fulano de tal, soy misionero y estoy predicando el evangelio de Cristo, las buenas nuevas. ¿Ustedes han oído de Cristo? ¿Alguien les ha hablado del Señor Jesucristo? Ustedes tienen 5 minutos para escucharme. Vengo a decirles, no les voy a quitar mucho tiempo. Quiero decirles que Cristo murió por ustedes. Quiero decirles que en Él se encuentra la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Vean el verso número 18. Algunos de los filósofos, dice la Biblia, epicúreos, y de los estoicos. Hermanos, si una persona no es llena del Espíritu Santo, como lo fue el apóstol Pablo, y discutir con estas personas, es muy difícil usted permanecerse en el punto que quiere darse a entender. Filósofos, personas que les gusta echar a andar la mente. Epicúreos, dice hermanos que epicúreos eran personas que eran ateos. Simple y sencillamente, no hay Dios. No hay. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que el apóstol Pablo tenía que estar bien preparado, hermanos, bien lleno del Espíritu Santo para refutar las filosofías de los filósofos. Tenía que estar preparado para refutar la necedad de que no existe un Dios. Y otra, dice aquí la palabra de Dios, filósofos, epicúreos y estoicos. Dice que los estoicos son personas
que creen que el universo es Dios, que creen que Dios lo es todo, que creen que Dios está en todos lugares, que creen que Dios está en un árbol, que Dios está, que el firmamento es Dios, Dios está en todos lados. Si es cierto que Romanos capítulo 9 dice porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo nos hace ver que existe un ¿qué? Un Dios, pero un árbol no es un Dios. El cielo no es Dios. Ustedes no son un Dios. Pero estas personas estoicos llevan el nombre de panteístas, que creen que todo es Dios. No mates una vaca porque es un Dios. No cortes ese árbol porque es un Dios. Todo es Dios, todo es Dios. Entonces, imagínense la preparación que tenía que tener el apóstol Pablo, tanto para hacerles ver a los ateos de que sí existe un Dios y hacerles ver a los panteístas de que no, todo es Dios. ¿Sí me entienden? Y también enfrentarse a los filósofos. Aquí puedo hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? Dice la palabra de Dios que debemos estar preparados para demandar razón de la fe que hay en nosotros. ¿Qué tan preparados estaríamos nosotros, hermanos, para presentar el plan de la salvación a una persona atea? ¿Lograremos ayudarle a dar un paso y acercarse al Señor? ¿O ellos lograrán alejarnos a nosotros del Señor y decirnos, ah, caray, pues de verdad que no existe Dios? Tantos años, hermanos, leyendo la Biblia, dice la Biblia, renglón tras renglón, y nos presentamos a un religioso y yo creo que sí salva el santo. Yo creo que, ¿qué tan preparadas estamos, hermanos? ¿Sí, hermano Pablo? Yo pienso que en primer lugar no debería de perturbarnos o de ponernos a pensar si él tiene la razón. En primer lugar, debemos de saber que tenemos la razón, aunque aquella persona no lo entienda. Sí. Porque yo me he tocado una vez con una persona y pues ¿qué le puede mostrar? Si para empezar no hay Dios, entonces la Biblia tiene validez para él. Pues sí, ¿verdad? cierto. Entonces, solamente Dios puede tocar el corazón de esa persona. De acuerdo. ¿verdad? Porque pues, sus palabras o lo que le pueda mostrar, nada le va a hacer. De acuerdo. Yo una vez estaba hablando con uno así y pues, vamos a ver, tenga buen día. Sí. Porque no lo quiero recibir, no recibió desde el momento. Sí. Entonces, en otra ocasión estaba hablando con una persona que tiene esas creencias de nueva era y muchas cosas. Y él sí se abrió para estar escuchándome y para estar también argumentando. Y bueno, le dije el problema del hombre es el pecado, o sea, el pecado. Él dice, pero pues eso amo. Sí. Entonces hasta ahí se quedó. Sí, creo que fue Timoteo que le dijo Pablo a Timoteo le dice que no te enredes en cuestiones necias que acarrean discusión, más bien que edificación, que es por la fe y todo eso, que no hagas a las genealogías ni cosas interminables. Sí es cierto, la Biblia no es para discutirla. ¿Crees o no crees? Pero en lo que de mí depende voy a tratar de hacerte ver de que sí existe un Dios. Porque el apóstol Pablo era misionero y él iba por esas ciudades y él sabía de que tenía que esforzarse a dejar evidente de que estaban equivocados. Estás equivocado, sí existe un Dios, de acuerdo a lo que dice el hermano Pablo, pero también no tiene que tratar de hacerles ver
de que sí existe un Dios, de que sí son pecadores. Amén, hermanos. Vamos adelante, sigamos lo que sigue diciendo. Versículo 18. Y algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Pues no entendían lo que el apóstol decía. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya, hermanos, vemos que el apóstol Pablo entró en una sinagoga, les enseñaba, entró en las plazas y les enseñaba. Ahora en el versículo 19 dice, y tomándole lo trajeron al Areópago. El Areópago era como, pues era, hermanos, era como un concilio, era un grupo de personas que escuchaban los problemas de la ciudad y lo llevaban allí, y eso era el Areópago, pero también el Areópago era era como un edificio, era como una construcción, etcétera, y una casa y todo eso. Como un estadio. Como un estadio, hermano Pablo. Gracias, hermano Pablo, muchas gracias. Como un estadio. Entonces lo traen allí y dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes en nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Al decir, hermanos, que traía a sus oídos cosas extrañas era porque no habían escuchado el evangelio. Amén. No habían escuchado. Por eso el apóstol Pablo pasaba por allí. El apóstol Pablo dijo que él no quería sembrar donde otros ya habían sembrado. Entonces dice, Pablo, no hemos escuchado esto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, háblanos. Y dice, ¿qué quiere decir esto? Y vean el versículo número 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es muy interesante, hermanos, para nuestros oídos. No está correcto, escúchenme, no está correcto, pero es muy interesante cuando usted escucha algo nuevo de la Biblia, que ni siquiera Dios lo sabía que existía. Hay personas, hermanos, que he hecho dos personas que dicen que antes de Adán y Eva ya había más gente. Y yo digo, caray, pues, entonces a Dios o le faltaron páginas para añadirle antes de Génesis, o a Dios se le olvidó. ¿De dónde? Y hermanos, uno se queda interesado. Ay, yo creo que sí, porque la Biblia dice, le dice a Eva, voy a aumentar tus dolores. Entonces dice, yo creo que Eva ya había tenido hijos, no fue tan doloroso, pero cuando pecó se los aumentó. Hermanos, nos gusta escuchar algo nuevo, pero la palabra de Dios dice que maldito el que le quite y también el que le ponga. Así que lo que tenemos nos es suficiente y no necesitamos saber si hubo más gente antes o no. Y así estaban estos en el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, hermoso lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción. Mi Biblia tiene estas palabras con letras mayúsculas todas. ¿Las de ustedes también? ¿Sí? Sí. Al Dios no conocido. Estas personas, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba el hermano Pablo? Atenas. No, pero el lugar era un... Sí, pero era, ¿cómo dice usted? Como un estadio. Ok, muy bien, como un estadio. Entonces, en este estadio, al parecer ellos alrededor tenían altares. Y en cada altar tenían un ídolo, tenían un dios. Pero estaba un altar en el que solamente estaba esa descripción, al Dios no conocido. Entonces dice, hermanos, que de una o de otra manera, estas personas sabían que existía un Dios, pero no sabían nada de él. Sabían que alguien hizo el cielo, alguien hizo el firmamento, ¿quién hizo la luna? Alguien hizo la luna, pero no sé quién es, no sé su nombre. Entonces, como ya tenían
muchas deidades ahí y queriendo aplacar, no sé, queriendo aplacar la ira de Dios. Sabían que hay un Dios, saben que un día van a morir, saben que un día van a estar delante de alguien que hizo el cielo y la tierra. Dijeron, no lo conocemos, pero vamos a hacer un altar. No lo conocemos, pero vamos a ponerle el nombre al Dios no conocido. A alguien se le ocurrió poner ese nombre, al Dios no conocido. Ya este ídolo tiene su nombre, este ídolo tiene su nombre, aquel tiene su nombre, aquel tiene su nombre, pero necesitamos un nombre para ese altar. No tiene imagen porque no sé cómo es, pero le vamos a poner el nombre al Dios no conocido y lo vamos a adorar. El Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, lo vamos a adorar, aunque no sabemos ni quién es. Pero el apóstol Pablo dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Preciosas las palabras que sigue diciendo ahí el apóstol Pablo en esta predicación. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto me recuerda cuando una vez, creo que fue Salomón, que dice, he aquí que los cielos, ni los cielos de los cielos, te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he hecho? Salomón, dándose cuenta quién era Dios, que no podemos rebajarlo a una imagen. Dice, Señor, pues tú hiciste todo. ¿Cómo voy a tratar de que esta casa te contenga? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, siendo soberano de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Amén, hermanos. Amén. ¿Saben? A veces leyendo me vienen a la mente pasajes, pero él les dijo en el libro de Malaquías, dice, yo no tengo necesidad de ninguno de ustedes. Dice, mira, por toda la tierra, mi nombre es grande, yo no tengo necesidad de ustedes. Y aquí les dice, ni es honrado por manos de hombres, pero debemos de honrarlo, hermanos. Debemos de honrarlo. Como si necesitase de algo, como si fuera un diosito, como si fuera un niño, como si fuera que somos más grandes que él, como si necesitase de algo. Pues él, Dios, es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cuál fue esa sangre, hermanos? La sangre de Cristo. Y de una sangre ha hecho todos, o puede ser que se esté refiriendo a nuestros antiguos padres. Adán, de una sola sangre. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, que en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él, en ese Dios no conocido, en el que ustedes adoran sin conocerle, en él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero algunos oyeron lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y otros con él. Seguimos leyendo. Voy a leer un poquito más rápido. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. A Corinto, hermanos, era una ciudad mala, perversa, muy mala. Pero él llegó a esta ciudad y igual de la misma manera dijo, esta ciudad es perversa, necesitan a Cristo. Necesito predicar, dice. Y halló a un judío llamado Aquila del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía una vez más en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo, aquí otra vez ya Silas y Timoteo se alcanzan con el apóstol Pablo, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintos oyeron, creyeron y eran bautizados. Gloria a Dios por estos corintos que creyeron y fueron bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Si le dijo que no temas era porque estaba teniendo oposición. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ese que muchos van a creer ahí. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuese algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión no se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y después de Corinto llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, una vez más, entra en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén. Él tenía que salir a Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. En el versículo 22 se termina el segundo viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Luego descendió ¿a dónde? Antioquía. ¿Y de dónde había salido? De Antioquía. Ahí se termina el viaje del apóstol Pablo. No obstante, ¿qué hermanos? Constante. Con oposición, por supuesto. Con resistencia, por supuesto que sí. Por eso él dijo de los judíos 40 veces 7 veces o algo así, 40 azotes menos 1. He sido azotado con vara.
He sido náufrago en alta mar. He andado entre falsos hermanos. He tenido hambre, desnudos, fríos. Pero él decía, pero todo esto lo soporto por amor de los escogidos. Aquí se termina, hermanos, el segundo viaje del apóstol Pablo. Interesante, ¿verdad, sí, hermanos? Bien interesante ver los viajes, Señor. Señor, gracias, Padre, por el apóstol Pablo que se dejó usar por ti, Señor, y cómo le has usado, cómo le usaste, y hasta el día de hoy estamos aprendiendo de él, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano Pablo.